Muy buenos días, tengan todos ustedes. Seguimos en las actividades programadas en el marco de esta feria, un evento inédito que por primera vez realizamos desde Humanizar la Salud con el propósito de cerrar este mes de los cuidados paliativos. Hoy tenemos un invitado especial, vamos a hablar de un tema importantísimo. Nos acompaña el doctor Jorge Armando Mamani Flores. Él es médico internista, especialista en medicina paliativa y máster en el tratamiento del dolor. Es miembro de la Sociedad de Medicina Intensiva y de la AABCP. Trabaja actualmente en la unidad del dolor intervencionista y paliativa del Hospital Obrero número 1. Bienvenido, doctor Mamani, a esta feria, a este encuentro. Y hoy el doctor Mamani nos va a hablar sobre el manejo de la agonía en cuidados paliativos. Muy buenas tardes y bienvenido. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Beatriz. Más bien agradecido por la oportunidad y por la invitación aquí a la feria y al encuentro de cuidados paliativos. Este, sí puedo empezar, puedo compartir pantalla. Podemos hacer una introducción pequeñita al empezar. Eh, Sí, ¿Cuál ha sido la experiencia que lo ha acercado a los cuidados paliativos? Primero, para conocer, hay mucha gente que nos sigue, no todos son personal de salud, no todos están familiarizados con el tema de los cuidados paliativos y hoy de manera especial queremos que este tema se ponga en la agenda, que todos empecemos a hablar y a visibilizar el tema de los cuidados paliativos. Entonces sería interesante que nos comparta cuál ha sido su experiencia, por qué se ha acercado a los cuidados paliativos. sí, gracias, Beatriz. Pues los cuidados paliativos es una rama o una especialidad que se ha puesto, pues ha cobrado importancia recientemente, hace poco tiempo, porque pues yo la verdad en la residencia médica de medicina interna no la conocía muy bien, pero luego ya, pues ya me fui enterando y es muy importante, ¿no? Brindar esto de los cuidados paliativos a los pacientes o enfermos que tienen enfermedades avanzadas o terminales, que tienen enfermedades irreversibles. Es importante brindarle estos cuidados paliativos mejorando su calidad de vida, mejorando su calidad de muerte, no solo viendo el sufrimiento de los pacientes, sino viendo el sufrimiento de la familia, porque sabemos que, pues, si un familiar está delicado, obviamente la familia va a estar sufriendo, va a estar acongojado, preocupado, porque el familiar, o el enfermo está pasando algo, pues, terrible, ¿no? Y está cerca probablemente a su muerte. Entonces, pues es lo que me llamó a mí la atención, sobre todo en pacientes en medicina interna, pacientes internados, a veces pues están ahí sufriendo, están con dolor, están con falta de aire, están con otros síntomas, con vómitos, tal vez convulsiones o hemorragias que no se pueden controlar. Sin embargo, esto de los cuidados paliativos, pues nos da armas, nos da herramientas para controlar estos síntomas, para controlar este sufrimiento y brindarles calidad de vida a estos pacientes. Entonces, ya contamos con esta rama en la medicina que sí, pues nos ayuda mucho, mucho a todos, porque además de que el paciente, pues puede estar sufriendo, ¿no? En el hospital, darle el cuidado paliativo en el hospital también está bien, pero a veces el enfermo quiere estar en casa, quiere estar alrededor de sus familiares, alrededor de sus hijos, de su esposa, tal vez de sus mascotas. Hay alguna teoría que nos dice que algunos enfermos quieren ver así a sus mascotas, eso les trae un poco de felicidad, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer en el hospital, pero sí se puede hacer el abordaje paliativo en domicilio. Entonces, nos brinda muchas facilidades esto de los cuidados paliativos. La verdad es impresionante
como tantas herramientas, tantas armas que tenemos para brindarle una calidad de vida al enfermo terminal en casa. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de calidad de vida en el hospital o en el domicilio y también un acompañamiento y orientación a los familiares para que puedan estar junto a su familiar que está atravesando un momento de enfermedad complicado, pero que lo puedan hacer utilizando herramientas y un acompañamiento médico y de un equipo que pueda preservar la calidad de vida, ¿no? La dignidad de las personas hasta el último momento. Muy bien. Y hoy el tema que nos compete es el manejo de la agonía en cuidados paliativos. Estamos hablando de este último momento, así es que procedemos, lo invitamos ya. Compartimos pantalla, por favor. Adelante, doctor. Sí, claro que sí. Sí, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Sí se ve. Ya. Bueno, hoy voy a voy a hablarles de manejo de la agonía en el paciente terminal. Bueno, el propósito de la presentación es que es diseñar un proceso de manejo de la agonía a través de un enfoque interdisciplinar, priorizando el bienestar del paciente y el apoyo constante de la familia con el fin de que vivan esta última fase de la enfermedad sintiéndose acompañados y logrando que su ser querido obtenga cuidado profesional y humanista. Propósito de la charla, la introducción, pues cuando un paciente cae en agonía, este significa un sentimiento profundo de pérdida para la familia y un adiós definitivo y de sufrimiento, además de lucha y de contrastes para la familia y el paciente, donde el personal de salud será la fortaleza para la familia. Entonces somos muy importantes, pues todo el equipo interdisciplinario o transdisciplinario, el equipo de salud es muy importante durante estos últimos días de vida del paciente que está con enfermedad terminal. ¿Qué es la agonía? La agonía viene de la palabra griega que es agón, que significa lucha o combate, donde el paciente lucha por la vida, donde hay angustia y congoja del moribundo que precede a la muerte. La agonía o los últimos días de vida es parte de la fase terminal de la enfermedad. Entonces, una enfermedad en situación terminal va a llegar al periodo que es agonía, que se dice que es entre 1 a 8 días. Algunos dicen que es entre 3 a 5 días. Pero estos últimos días de vida es donde se debe dar cuidados especiales a este paciente porque son los días más sintomáticos, que son donde implican más sufrimiento, tal vez las molestias se agravan, entonces hay que estar pendientes para estos últimos días de vida y de eso se encargan los cuidados paliativos. ¿Qué se debe explorar en los familiares y en el paciente? Pues se debe explorar el conocimiento o no de la evolución de la enfermedad. Si sabe que la enfermedad está avanzando, que la enfermedad está llegando a su etapa terminal y probablemente va a fallecer. El grado de asimilación y aceptación del final de su vida, eso también hay que explorarlo. ¿Por qué? Porque algunos familiares, cuando el enfermo pues habla de su situación y que está llegando a la muerte, algunos familiares no quieren que hable de eso, ¿no? No quieren que hablen cosas negativas, pero sí es importante saber qué piensa de la muerte del paciente, qué piensan de su etapa final, porque así resolvemos dudas, así resolvemos miedos y también proponemos acompañamiento y tratamiento para evitar el sufrimiento. Decisión del enfermo de estar consciente o lúcido. Algunos pacientes sufren de dolor, sufren de
de falta de aire, entonces a estos pacientes se los pueden sedar. Eso ya es decisión del enfermo. Lo referente a su muerte y a su funeral, hay que hablarlo bien con el paciente y la familia, y si se dispone o no de apoyo familiar para esta etapa. Algunos pacientes pues pueden sufrir un abandono, ¿no? Entonces están en el hospital y es importante comunicar a los familiares de la etapa terminal, de la etapa final, al final de vida, y es importante hacerles conocer que su apoyo familiar es relevante en estos últimos días. Conocer el tipo de sintomatología y las complicaciones que se esperan. Hay que valorar, ¿qué hay que valorar en un paciente que está en agonía? Hay que valorar la atención y los cuidados paliativos que se puede dar en el hogar o en el hospital. Depende si en el hogar pues cuentan con todos los materiales, concentrador de oxígeno, la cama, el cuidador principal. El cuidador principal es la persona que está más cerca al enfermo, que le brinda todos los cuidados, que le da los medicamentos, la comida, le atiende, está la mayor parte con el enfermo. Ese es el cuidador principal y hay que cuidarlo, este cuidador principal. ¿Por qué? Porque si se enferma el cuidador principal, pues ¿quién lo va a cuidar al enfermo? Entonces es muy importante el bienestar de este cuidador principal. Se debe informar a toda la familia sobre la enfermedad, darle expectativas reales de cómo va a evolucionar la enfermedad, de cómo va a llegar a la muerte, resolver las dudas, ayudar tal vez con trípticos o otro material didáctico y dar seguridad a la familia que pueden cuidarlo, que pueden cuidar al enfermo. ¿Por qué? Algunas familias se sienten inseguras, no saben si lo van a hacer bien, pero si nosotros les orientamos en casa, les indicamos cómo tienen que administrar los medicamentos, cómo alimentarlos e hidratarlos, ellos se van a sentir seguros. Que sientan que el equipo está con ellos, no abandonarlos, tal vez haciendo seguimiento por vía telefónica o haciendo el seguimiento con visitas domiciliarias. Distribuir las tareas y el tiempo. Esto de distribuir las tareas y el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Como les mencioné, el cuidador primario o el cuidador principal es la persona que está cerca, que le cuida al enfermo, pues se cansa. Entonces hay otros familiares que probablemente no están haciendo nada o probablemente solo vienen a visitar. Entonces, tal vez distribuir el tiempo con ellos, encargarles que vayan por los medicamentos, encargarles que le cuiden al paciente en un número de dos personas, tal vez de tal día, un día dos personas, el otro día dos personas, o tal vez por horas, para no sobrecargar al cuidador principal. Entonces hay que distribuir siempre las tareas y el tiempo porque debemos cuidar a este cuidador principal. El apoyo emocional y espiritual es muy importante por parte de psicología o el espiritual o que venga o el padre o el pastor a hablarle al paciente. Explorar lo que comenta el paciente de su muerte, ya les dije, para resolver sus dudas, sus miedos y ponerle pues un tratamiento, un remedio. ¿Qué preguntas frecuentes va a haber en la familia? Pues nos van a preguntar cuánto va a durar, hasta cuándo va a vivir el paciente. Y eso depende de cada paciente. Es importante preguntarles a ellos también cómo lo ven al enfermo. Si lo ven mal, muy deteriorado, que está con signos de agonía, que ahorita vamos a pasar a verlos, entonces ya es próximo la muerte. ¿Cómo va a ser su muerte? ¿Cree que pueda ser capaz de cuidarlo en esta fase? ¿Le está doliendo? ¿Va a poder respirar o está sufriendo? Son preguntas frecuentes que nosotros debemos resolverlos, debemos darles un tratamiento, un manejo para que los familiares se sientan seguros de cuidarlos. Nada
Aquí nada se comentará en la cama del paciente. ¿Por qué? El enfermo lo que conserva hasta el último día de su vida, hasta el fallecimiento, es pues el sentido del oído y del tacto. Entonces no hay que hablar en frente del enfermo, porque se siente más angustiado. Si yo estuviese enfermo y alguien dice, ¿hasta cuándo va a durar o cuándo va a fallecer el doctor Jorge Mamani? Pues yo me sentiría muy angustiado, muy ansioso, tendría miedo. Entonces, por eso es importante no comentar esto en la cama del paciente. De los profesionales de salud, pues hay que valorar valoración personal de cada personal de salud, de la muerte, su extrapolación a nuestra propia muerte. Hay que identificarnos con el enfermo y los familiares. ¿Cómo podemos ayudar? Debemos ofrecer el apoyo en todo momento y darles seguridad que no estarán solos a los familiares y al paciente. Esto es muy importante porque ellos tienen miedo de que aparezcan nuevos síntomas, que aparezcan nuevas molestias y no saber qué hacer. Entonces siempre deben tener en cuenta o saber que nosotros vamos a estar ahí para ayudarlos. Organizar a los familiares para que por lo menos se queden velando en pares, en dos personas, y no dejen sola a la cuidadora principal en estos momentos que son los más difíciles y cansados. Organizar teléfonos de urgencia, porque a veces los familiares están estresados y se bloquean y no saben dónde dejan pues el teléfono, están muy apurados. Entonces, organizar los teléfonos de urgencia del médico, de la enfermera, de los familiares cercanos cuando está próximo a la muerte, de la funeraria, en un lugar cercano al teléfono para evitar que en el momento de una crisis no los encuentre. Ayudarlos a tener en orden los documentos del enfermo que se requieren para el certificado de defunción. Es así como podemos ayudar a la familia y al paciente para que esto sea más llevadero. Tener todos los medicamentos indicados en una cajita, pues eso yo les digo a los familiares cuando voy a domicilio, que lo tengan ahí listo en una caja o que tengan una lista, se hagan una lista en un papel y lo pongan a la pared y saben en qué horarios darles, cómo darles y ahí todo organizado, ¿no? Para el tratamiento de las molestias del enfermo. Vamos a ver dos situaciones de agonía pues, en estos pacientes que están próximos a la muerte. La primera situación es el paciente va a estar inconsciente, como en la figura del lado izquierdo, pues el paciente va a estar inconsciente, no nos va a responder, va a estar estuporoso, y va a estar próximo a la muerte. Y la segunda situación, el paciente va a estar consciente, nos va a oír, nos va a mirar, nos va a decir sus molestias. De estas dos tipos de situaciones depende mucho nuestros abordajes y necesidades de los pacientes y sus familias. ¿Qué pasa en un enfermo terminal llegando a la agonía o en los últimos días de vida? Va a haber un choque distributivo. Esto se va a manifestar por una falla multiorgánica, va a fallar el riñón, va a fallar el hígado o el sistema neurológico y esto se va a tornar a un síndrome de bajo gasto que va a ser reflejado por una hipotensión arterial, una taquicardia o bradicardia y alteraciones de la respiración. Posteriormente va a llegar a la muerte inminente. ¿Qué sintomatología va a tener el paciente? Pues va a tener hiporexia y anorexia. Eso va a ser reflejado por la enfermedad de base, por medio de la liberación de citocinas proinflamatorias que van a generar esta hiporexia, esta falta de apetito, faltas de consumo de alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta falta de alimentos va a provocar que la glucosa o el azúcar va a disminuir, lo que resulta en una adinemia o falta de fuerza,
falta de fatiga y falta de fuerza, falta de movimiento. Entonces el paciente va a estar cansado, no va a tener debilidad, no va a querer moverse, no va a querer comer, no va a querer ingerir alimentos. Esto por su enfermedad, que le va a causar falta de apetito y disminución en la ingesta de alimentos. Esto mismo hace que el paciente presente menos fuerzas para moverse o para hablar o expresarse. Por lo tanto, la inmovilidad lo hace susceptible a presentar escaras o úlceras por presión, ¿no? Las heridas que se forman en lugares que están sujetos a presión, eso lo predispone. Presenta necesidad de aislamiento, de tener una atmósfera de paz y tranquilidad. Bueno, el paciente va a estar apático, con debilidad, no va a querer hablar, no va a querer moverse. Entonces va a haber apatía al medio. Algunos pacientes presentan en esta fase mucho miedo, puede o no necesitar un acercamiento con su asesor espiritual y de su propia familia. Entonces, el síndrome de bajo gasto o el choque distributivo provoca que se sacrifique la irrigación de las zonas periféricas y va a presentar el paciente frialdad. Frialdad en las manos, frialdad en los pies, una palidez generalizada con coloración grisácea y la nariz se torna fría y afilada. Va a haber una disminución en la emisión de orina, donde pues el paciente va a presentar ausencia de la emisión de orina, representando una falla del riñón. Algunos presentan problemas para respirar, que debemos atenderlo de inmediato, ya que se acompaña esta falta de o dificultad para respirar, se acompaña generalmente por angustia, por ansiedad, lo que va a provocar mayor estrés y con ello mayor dificultad de la respiración. Entonces, cuando a un paciente vemos con dificultad para respirar, es un círculo. Falta dificultad para respirar, ansiedad, angustia, más falta para respirar. Entonces, mayor dificultad respiratoria. Por eso hay que atenderlo de forma inmediata. Las respiraciones van disminuyendo en frecuencia por minuto hasta llegar a 4 respiraciones por minuto o llegar al paro respiratorio y luego al paro cardíaco. En estas condiciones no se dará ninguna medida de reanimación, dejando su muerte natural. Atención en agonía. Entonces, ¿qué debemos enfatizar en esos días? Debemos visitar, el personal de salud se debe visitar al paciente y a la familia diariamente. Algunos recomiendan visitar 2 veces al día, si es posible. Informar a la familia diariamente de la evolución. Cómo está evolucionando la enfermedad, si está próximo a la muerte, hay que informar. Repasar preparativos para la próxima defunción. ¿Qué papeles debe alistar para la funeraria, para el certificado de fallecimiento? Eso se debe repasar. Monitorizar por teléfono el progreso del enfermo. Siempre brindar pues nuestro número telefónico, el WhatsApp, que nos ha ayudado mucho. Que nos informe si hay un nuevo síntoma, una nueva molestia, que nos informen para ver en qué podemos ayudar. Poner a disposición voluntarios y el equipo de psicología para el apoyo emocional a la familia y al paciente. Contar con oxígeno domiciliario si es necesario. ¿Ya? Es importante hacer hincapié a los familiares sobre el apoyo paliativo, utilizando medicamentos que proporcionen buena calidad de vida y de muerte, pero no tratar el choque distributivo, el síndrome de bajo gasto, no tratarlo, sino solo el apoyo paliativo. Si hay enfermeras o cuidadoras, mejor si son paliativistas, debemos cerciorarnos, debemos asegurarnos que sepan la fisiopatología de la agonía y que ellos sepan, estos cuidadores o enfermeras, sepan cuál es su papel con el paciente y con la familia. ¿Por qué?
algunas enfermeras se asustan y quieren tratar al paciente como si estuviese en terapia intensiva y reanimarlo, ¿no? Entonces ahí hay que explicarlos muy bien, que les estamos dando las medidas paliativas, que sepan la fisiopatología de la agonía, cómo va a evolucionar estos últimos días de vida hasta la muerte. Requerimientos necesarios. Pues, ¿qué recomendamos que los familiares tengan en casa cuando hay estos últimos días de vida? Pues una cama reclinable, un trípode. Bueno, esta cama reclinable es para que el paciente con dificultad para respirar, pues mejore, o cuando tenga náuseas y vómitos, pues esté más con la cabecera elevada para no producir las náuseas y los vómitos. El trípode para el suero, el tripié, que ahí podemos poner el suero para la hidratación. También se recomienda el oxígeno, concentrado de oxígeno, si hay un paciente con saturación baja. Esta cánula de Guidel, que es cuando la lengua pues se le puede ir hacia atrás, entonces esta canulita nos ayuda a que el paciente pueda respirar mejor, porque puede obstruir la vía respiratoria. El nebulizador, los materiales para el aporte de oxígeno, el gotero, estos goteros o frascos goteros son importantes tal vez para darles líquidos en la boquita. Los medicamentos que son indicados por el médico, esta perilla es muy importante para aspirar las flemas, ya sea de la boca o de la nariz del paciente. Las gasas para limpiar las secreciones o realizar curaciones. Los pañales para poner a los pacientes que están en agonía, ¿no? Que pueden ahí presentar la deposición o la diuresis. Luego las cremitas, cremita para la boca, puede ser una crema hidratante o vaselina en la boquita, o los colirios para que no se sequen los ojos como lágrimas artificiales, y los parches. Estos parches hay unos que se llaman los Asquina, que estos son buenos para las úlceras por presión. ¿Qué requerimientos nosotros vamos a tener como personal de salud? Pues las bránulas o mariposas, pues es de agua caliente, las cuidadoras, los colchones antiescaras también. Es importante mencionarles a los familiares que se puedan comprar los cepillos de dientes, toallitas húmedas, toallas faciales y vendas elásticas. Medicamentos necesarios, estos son recomendaciones para un paciente en agonía. Entonces está el equipo fisiológico para hidratarlos, el omeprazol, metoclopramida, furosemida, que ahorita vamos a ver para qué podemos utilizarlos. Terapia de la agonía. En la terapia de la agonía, cuando ya se ve los signos de agonía, donde el paciente pues está con frialdad en las extremidades, con la nariz afilada, fría, palidez, la presión arterial está baja, la frecuencia cardíaca está alta, algunos presentan disminución del estado de conciencia. Entonces, debemos tratar que el paciente tenga lo menos posible de medicamentos, tratando de cubrir los principales aspectos: la hidratación, el dolor, la disnea, estertores premortem y lesiones dérmicas y cuidados generales. Entonces, medicamentos para estos síntomas para tratarlos en casa. De la alimentación, pues los familiares siempre se preocupan, ¿no? De que no está comiendo, doctor, que se va a morir, que si se alimenta, pues cómo se va a curar si no se alimenta. Entonces insisten en la comida. Pero como hemos visto, la enfermedad de base les causa falta de apetito, debilidad, fatiga, y les cuesta comer, les cuesta hablar, les cuesta ingerir alimentos. Por lo tanto, se recomienda no insistir en la alimentación, ¿no? Porque les causamos mayor disconfort y además podemos causarles un síndrome de broncoaspiración. Se puede broncoaspirar. Entonces, el paciente no sufre por comida. Eso
indican las guías, no sufre por comida porque la propia enfermedad produce sustancias que le causan falta de apetito. Se puede usar hipodermoclisis o la vía subcutánea. La vía subcutánea es una bránula que se inserta en la grasita, en el tejido celular subcutáneo o la grasa que es en el abdomen, que eso dura una semana hasta 10 días y por ahí se pueden administrar medicamentos o también se puede utilizar estos equipos de hipodermoclisis, los home pump, que se puede hidratar y dar medicamentos por estos equipos. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Pues primero, estos son los más frecuentes. Pues en la parte respiratoria, si el paciente está con falta de aire o dificultad para respirar, podemos elevar la cabecera a 30 grados. Que el paciente se sitúe al lado de la ventana. Restringir las visitas porque se sobrecarga el ambiente. Entonces nos recomienda visitar al enfermo de 2 en 2, poniéndoles horarios, ¿no? El oxígeno húmedo por puntas nasales, por cánula nasal, se puede usar hasta 4 litros, eso nos recomienda. Si hay una saturación de oxígeno menor a 83%. Entonces, solo si está desaturando el paciente, vamos a utilizar el oxígeno. Si no, no. Si hay dificultad respiratoria intratable, podemos proponer sedación con fisiológico, más morfina, más midazolam. Si hay sibilancia, si le cuesta respirar, pues podemos utilizar los broncodilatadores. Y si hay secreciones, a veces se acumula secreciones, el paciente, el enfermo está acostado y acumula secreciones y no tiene la fuerza para expectorar, no tiene la fuerza para escupir, ¿no? Para escupir y botar la flema. Entonces podemos utilizar este butil bromuro de iosina, que esto nos va a disminuir las secreciones por su efecto anticolinérgico. ¿Ya? También recomiendan las nebulizaciones con solución fisiológica o dexametasona para que nos ayude a eliminar las secreciones bronquiales. ¿Ya? Se debe aspirar las flemas de la boca con la perilla. En el caso de dolor, pues el paciente ya va a estar con infusión de morfina. También se puede poner este dexketoprofeno por vía subcutánea. Se puede usar las bombas elastoméricas, parches de lidocaína si es un dolor neuropático, o diclofenaco en gel o lidocaína en gel, pomadas, ¿no? Y ahora, si contamos con vía intravenosa, pues ahí está el paracetamol, 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, que nos puede ayudar a disminuir el dolor y además a potenciar la morfina. Para protección gástrica podemos usar el omeprazol por vía subcutánea, las náuseas y vómitos, la metoclopramida, o el ondansetron. Solo recomiendan las sondas nasogástricas en caso de una obstrucción intestinal maligna, porque la sonda nasogástrica pues es el tubo que se introduce por la nariz, ¿no? Y esto les va a causar molestias y dolor. Se debe elevar la cabecera cuando hay náuseas y vómitos, ¿sí? El uso se puede usar ambientadores para disminuir el mal olor, porque el mal olor igual les provoca náuseas y vómitos. Para la deshidratación, cuando un paciente está deshidratado, va a tener síntomas como que dolor, puede haber dolor abdominal, puede haber alucinaciones, mareos, incluso vómitos. Entonces, por eso está recomendado la hidratación por vías subcutáneas de 1000 a 1500 ml en 24 horas en pacientes sin retención hídrica, o en pacientes que tienen retención hídrica, pues disminuir esta solución fisiológica a 800 o a 500 ml para 24 horas. En infecciones, sí se les debe dar antibióticos. ¿Por qué? Las infecciones van a causar dolor, una neumonía, una infección urinaria, causa dolor lumbar. Incluso hay síntomas generales como dolores articulares, dolores musculares. Entonces es importante dar el antibiótico, está recomendado.
Las úlceras por presión, las escaras, ¿no? Las heridas que se hacen en la espalda, en el glúteo. Entonces, estas hay que prevenirlas con cremas antiescaras. Hay varias cremas antiescaras. Se puede usar botas antiescaras, que son botitas de algodón que se las confecciona a los pies. Los cambios de posición es muy importante, cada 2 horas o cada 3 horas. Y el colchón antiescaras también está recomendado. Entonces, los cambios de posición, pues ponerse un horario, ponerle de boca arriba, luego del lado derecho, luego del lado izquierdo. Para esto, generalmente cuando el paciente está acostado, se le pone una sábana debajo del paciente y con la ayuda de de dos personas, se agarra de los extremos de la sábana y se le moviliza al paciente. Eso está recomendado, ¿no? Para evitar la formación de escaras que igual le van a producir dolor y molestias al paciente. Cuidados generales del paciente, pues el baño de esponja. En la cama, pues podemos bañarlo con una esponjita, con agua calientita y luego secarle. Crema hidratante en toda la piel, puede ser, está recomendado esta la de almendras, entonces ponerle en toda la pielcita para que se hidrate la piel. ¿Por qué? Una piel deshidratada causa escozor. Entonces, sí podemos utilizar esta crema. Almohadas para evitar escaras. Vendajes o medias compresivas en los miembros inferiores. Eso para que no se hinche los pies. Podemos vendarlo. Si no tolera las medias compresivas, pues un vendaje elástico para que no se hinche o formen edemas. Higiene de la boca, pues con gasitas impregnadas con manzanilla o gotas de limón, ¿ya? Pero generalmente es con manzanilla. Puede agarrar, yo les recomiendo a mis pacientes, pues, con un bajalenguas y una gasa envolverlo, y ahí impregnarlo con manzanilla, con té de manzanilla o la manzanilla, el agua de manzanilla, y lavarles. ¿En qué podemos utilizar agua oxigenada? Pues cuando el paciente emite un mal olor por tumores o cáncer en la boca o pues tumores maxilofaciales, pues se le puede aplicar agua oxigenada disminuyéndole al 50% con agua, y esto nos va a ayudar a disminuir el olor y también va a retirar los restos de sangre. La boquita, lubricar e hidratar los labios con vaselina. Retirar siempre las prótesis dentales. Generalmente, pues yo he visto algunos pacientes que están en casa donde no pueden retirar los familiares, entonces sí hay que ayudarlos, porque pues se va acumulando bacterias y es un riesgo de infección tanto para la boca por hongos o bacterias. Entonces hay que retirar la prótesis dental. Limpiar los ojos con gasa y mate de té de manzanilla, limpiarle los ojitos y ponerle gotitas artificiales para que no se seque. Como les dije, los últimos sentidos que se pierden, pues es el tacto y el oído. Por lo tanto, hay que acompañarle todo el tiempo, hablarle de vez en vez, poner una música relajante en ocasiones, darle relajación a todo su cuerpo y expresarle su amor siempre. Entonces, el hecho de que el paciente terminal en agonía esté dormido o no responda, no quiere decir que no le escuche, pues él le escucha y él le siente. Entonces, eh, es importante agarrarle de la mano, decirle, hola papá o mamá, soy Juan Pérez y estoy aquí, te voy a acompañar y te quiero, te amo. Que el paciente pues se sienta que es amado, que sienta que le están acompañando, que está ahí. Entonces es lo importante para los pacientes en esta etapa. Al final,
pues el paciente va a estar con boca abierta, va a haber mayor sequedad, caída de la mandíbula, así textual, así es como se ve el paciente. Va a haber una falla renal, o el riñón va a fallar y el paciente va a fallecer. Llegado el momento, se mantendrá en todo momento la dignidad del enfermo y el respeto a su persona y trataremos de que su muerte sea lo más tranquila y apacible posible. Ante la muerte, hay que continuar apoyando a los familiares, brindándoles tal vez una certificación o una nota. A veces yo mando notas, una nota dirigida a quien corresponda a la funeraria, indicando que yo le he atendido a la paciente tantos, con cédula de identidad tantos, de tantos años de edad, con diagnósticos tantos. Entonces, podemos ayudar con eso a la familia para que eso muestren a la funeraria y pues faciliten el certificado de fallecimiento. Preparación del cadáver y trámites burocráticos. La despedida del profesional. Lo que marca la diferencia es cómo lo hacemos las cosas, ¿no? Cómo les tratamos a los familiares, cómo les orientamos. En este periodo posterior a la muerte es lo más difícil para la familia y siempre agradecerá nuestra preocupación, la preocupación del personal de salud. Por lo tanto, se recomienda dejar nuevamente nuestros datos, nuestra tarjeta de presentación y si ellos lo hacen, monitoreen por vía telefónica. Entonces, siempre después de que ya el paciente falleció, decirle, pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes, este es mi número, y ayudarlos, apoyarlos, ¿no? Agendar una cita para entregar una carta de condolencias. En México, pues recomienda esto de la carta de condolencias, que eso se realiza una semana o 2 semanas después. Entonces, esta carta de condolencias es dirigida a los familiares, indicándoles y haciéndoles notar que ellos han hecho todo lo mejor y han cuidado muy bien al enfermo, que se deberían sentir orgullosos de cómo lo han cuidado y además agradeciéndoles de darnos esa oportunidad de cuidar a su ser querido, de darnos esa oportunidad de cuidar con ellos. Y ellos pues sí se los van a agradecer. Entonces sí está recomendado esta carta de condolencias si pueden, lo pueden practicar. Y acabo con esto, el síndrome de cama vacía en cuidados paliativos, pues cuando el cuidador primario, como les dije, que es la persona más cercana al enfermo terminal, la persona que le cuida, que le atiende, pues esta persona va a estar, no, va a estar muy deprimida, pero luego del funeral, pues los otros familiares ya van a ir, se van a ir, dejándole solo a esta persona, al cuidador primario, dejándole solo. Y esta persona va a recordar, ¿no? Siempre su cama, va a recordar su olor, su aroma, pues sus cosas. Entonces, es muy impactante este síndrome de cama vacía porque esta persona está en la soledad y hay que apoyarlo, hay que apoyarle. Bueno, es todo. Espero que mi plática les haya ayudado y les haya servido. Les agradezco por su tiempo y estoy atento ante cualquier pregunta si es que tuviese. Gracias. Muchas gracias, doctor Mamani. De verdad ha sido una charla estupenda, muy ilustrativa. Nos ha mostrado todo un trayecto, todo un camino que se puede recorrer para acompañar a los pacientes, a las familias, desde la entrada de un equipo hasta la salida. Y de verdad que esto nos ratifica una vez más que puede ser que hayan pacientes que no tienen cura, pero siempre son cuidables. Hay pacientes incurables, pero nunca incuidables. Así es que usted nos ha mostrado con una serie de herramientas, de recursos, qué hacer, cómo puede interactuar el equipo con la familia, logística en la casa,
el abordaje, el reconocimiento de síntomas, los papeles. De verdad, una charla muy, muy completa. Tenemos algunas preguntas que nos están haciendo las personas que nos están acompañando. Una de ellas usted ya ha respondido, que es sobre el apetito. Eh, Acá nos dice Amanda Rodríguez, le pedimos si puede dejar de compartir pantalla para que lo puedan ver. Amanda Rodríguez nos dice, también es importante que piensen de la muerte los pacientes y eso les da alivio o más sufrimiento, pregunta. ¿Qué dice usted? Tiene la Ah, palabra. este, que sepan de la muerte los pacientes. Sí, Eh, sí, sí es importante escuchar lo que ellos piensan de la muerte. Ella pregunta si esto les da alivio o les genera más sufrimiento. mm, sí, sí está recomendado pues que ellos sepan de la muerte, porque como les dije en la presentación, pues los pacientes hablando de la muerte, tienen algunas dudas y algunos miedos y algunos pacientes pues preguntan cómo voy a morir o cómo voy a tener más dolor o voy a tener más falta de aire o qué me va a pasar, voy a convulsionar, todo eso. Es muy importante hablar de la muerte, sí está recomendado. ¿Por qué? Eh, Algunos pacientes quieren tal vez despedirse de sus personas, de sus personas queridas, o resolver algunos pendientes que no han podido, ¿no? terminar, tal vez disculparse de alguien, o tal vez hablar con el padre y disculparse, o despedirse de alguien o de una persona alejada con quien ha discutido y quiere verlo por última vez. O tal vez incluso la comida, hablar de la muerte, pues decir, quiero comer esto por última vez, o quiero beber esto por última vez, o un trago de cerveza, o qué sé yo, tequila. Sí hemos visto pacientes así que quieren hacer algo por última vez. Entonces es muy importante hablar de la muerte porque ellos ya saben que llegan y quieren hacer estas cosas por última vez, y además que manejamos los miedos que tienen, las angustias, la ansiedad que presentan antes de morir. Exacto. Y tal vez es importante tomar en cuenta esto porque muchas veces es el paciente el que tiene la necesidad de hablar y es la familia la que se resiste a hablar del tema, ¿no? O se resiste, creen que por hablar de la muerte es un poco como invocarla, ¿no? Entonces, cuán importante es la presencia del equipo de paliativos para hablar también con la familia en esta posibilidad de que se abra para escuchar con el paciente. Y usted decía bien, ¿no? Siempre guiados por el paciente en cuanto a su necesidad, lo que él necesita, de lo que quiere hablar, ¿no? Cuándo quiere hablar, sus tiempos. Y esas son consideraciones importantes que tomar en cuenta. Tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente. Dice, usted se refería a esta necesidad de cuidar al cuidador, ¿no? Al cuidador principal. Y también Amanda nos pregunta, dice, si la cuidadora es la esposa y no hay más red de apoyo, ¿sería mejor entonces que el desenlace fuera intrahospitalario y no en domicilio? ¿O cómo lo podemos abordar teniendo en cuenta el cansancio del cuidador? Tiene usted la palabra. Pues hay ventajas y desventajas. Sí hemos visto pues familiares, esposas, sobre todo, que tienen que trabajar y cuidar a los niños, y pues eso hay que ver, eso hay que hablarlo en una reunión familiar, ¿no? Con el paciente, la esposa y el equipo médico. Hay que ver las ventajas y desventajas. Obviamente, el cuidado en domicilio sí va a tener muchas ventajas. Primero, pues el paciente va a comer lo que quiera, va a escuchar su música, va a estar acompañado por sus hijos, como les dije, sus mascotas, va a tomar decisiones tal vez con la familia, va a inmiscuirse qué sé yo, en pleitos o discusiones, o tal vez en cumpleaños, ajá, la comida sobre todo.
Entonces tiene muchas ventajas estar en domicilio y todo eso hay que explicarle a la esposa de estas ventajas. Pero por otro lado, sí hemos visto pues esposas que no pueden cuidar al enfermo, trabajan durante el día y cuidan a sus hijos. En esos casos, pues les recomendamos que ellos busquen ayuda tal vez de familiares cercanos para ayudarles, qué sé yo, momentos del día para administrar los medicamentos, porque en realidad un paciente que está en enfermedad en agonía, no son tantos los medicamentos que administramos, son medicamentos necesarios para conservar la calidad de vida. Si consigue eso, pues está bien. Ahora, si no puede realmente, pues puede estar indicado en el hospital, ahí va a estar pues monitorizado, dándole los cuidados paliativos intrahospitalarios. Pero depende, siempre hay que hablar con la esposa, diciéndoles las ventajas y desventajas. Si ella puede sacar tiempo o si puede conseguir algún familiar, pues venga a domicilio. Pero en domicilio siempre va a haber más ventaja que en el hospital. Hay una persona que nos escribe y nos dice que gracias por compartir esta mirada de los cuidados paliativos, porque por su experiencia con un familiar, el cuidado paliativo en el centro de salud donde fue atendido solo se remitía a la atención del dolor. Entonces, le agradecen mucho por compartir esa perspectiva. Y hay otras personas que también le hacen llegar otros mensajes. Amanda dice, tan lindo lo de la carta de condolencias, no se me había ocurrido. Excelente idea. También Eli Irusta nos comparte y nos dice, qué lindo tema, gracias por ese trabajo que realiza, doctor. Me hizo una retrospección de todo lo vivido con un familiar. Hay muchas personas que no saben y que no conocen estos cuidados, lamentablemente, y no me imagino lo que sufre la familia y el paciente. A Dios gracias, tuvimos personas maravillosas que nos asistieron, como el doctor Muñoz, que nos acompañaron en este caminar. Gracias por dar a conocer estos temas tan importantes. Hay otra persona que dice, por favor, compártanos los datos de la página del doctor, sus datos de contacto, sus referencias. Hay gente que está agradeciendo todo lo que ha compartido porque nos está mostrando una gran gama de posibilidades, ¿no? De verdad ha sido una jornada enriquecedora. Muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos muchos doctores Mamani en muchos lugares. Eso es lo que necesitamos en este camino de humanizar la salud, esta mirada humanizadora, un médico que desde que entra con un equipo y que no se va, acompaña y sigue y hablamos de la carta y hablamos de que una persona que está dispuesta, pendiente, acompañando con una mirada amorosa, humanizadora, dándonos herramientas y mostrándonos que todo paciente puede ser cuidado siempre, que la familia puede ser cuidada también y que entre todos podemos hacer esto, ¿no? De la maravilla que nos propone los cuidados paliativos, que es cuidarnos, cuidar, redescubrir este don de ser cuidadores. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiere compartir algo más. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, estoy al servicio para cualquier duda o cualquier pregunta. Sí es importante pues esta rama porque sí hay enfermos, sobre todo en familias con escasos recursos donde no pueden tal vez contratar enfermeras a domicilio, médicos a domicilio o pagar el hospital de forma particular. Nos ayuda mucho los cuidados paliativos. Enseñar a la familia cómo cuidar al cuidador principal, cómo cuidar al enfermo, a la familia distribuir el trabajo y que se sientan seguros con nuestro apoyo, con nuestro seguimiento por vía telefónica o vía WhatsApp, que nos ha facilitado mucho. Eso ayuda en gran manera al enfermo, ¿no? Dándole calidad de vida hasta que él fallezca.
Es todo, muchas gracias. Un saludo pues cordial. Estoy atento. Gracias. Si tenemos una pregunta más, dice, ¿cómo hacemos para incluir los cuidados paliativos en la formación de los médicos? Que por lo menos tengan una mirada, se acerquen en la formación. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dice usted? Eh, pues muy interesante pregunta. La verdad, los cuidados paliativos ya tendrían que estar pues, desde la Facultad de Medicina, desde ya en la residencia. Eh, lo que podemos hacer, pues, es promocionar y dar charlas educativas, eh, transmitiendo los conocimientos a todos los médicos, porque en la Facultad de Medicina, pues, generalmente nos enseñan a curar, a salvar vidas, a que un paciente está enfermo, está, qué sé yo, con signos de agonía, pues hacer todo para que el paciente viva, para que resolver ese tratamiento, estamos entrenados para eso. Pero sí los cuidados paliativos pues ya han alterado eso. Se ha visto que los cuidados paliativos pues deja que siga la enfermedad, evitando el ensañamiento terapéutico, ¿no? No prolongando la agonía, no prolongando el sufrimiento hasta el que el paciente fallezca. Entonces yo creo que sí, promocionar, dar charlas educativas por el momento, eh, pues tal vez con el tiempo implementar desde la Facultad de Medicina esto de los cuidados paliativos y pues la terapia del dolor también. Ujú. Y también tenemos como propuesta, compartan esta charla del doctor Mamani, es una manera de seguir difundiendo los cuidados paliativos y darlos a conocer. Eh, en realidad es importantísimo que todos conozcamos que existen estos recursos, que existen médicos como el doctor Mamani que pueden darnos un apoyo, pueden orientarnos, ayudarnos, acompañarnos en estos momentos. Así es que todas las personas que nos están siguiendo, los invitamos a compartir en sus redes, compartir esta exposición que generosamente nos ha hecho el doctor Mamani. Y le reitero, ojalá que haya muchos doctores Mamani en los centros de salud. Lo necesitamos de verdad. Muchísimas gracias por compartir esta mañana de manera generosa, mostrándonos esta mirada amorosa también de la salud y esto de qué lindo encontrar gente que está humanizando la salud. De eso se trata, eso es lo que necesitamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias pues, nuevamente por la invitación. Y pues sí, a cualquier persona estoy igual a su servicio. Si hay algún paciente en casa o en domicilio, pues estoy atento, estoy a sus órdenes. Perfecto. ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo lo ubican? Pues si quieren, mi número es el 632 59 646. 632-59 646. 46. O Sí. comuníquense con Humanizar la Salud, con el sitio web y les vamos a facilitar también las personas que no han podido registrar. Y muchísimas gracias. Que tenga un buen día y gracias por su apoyo y soporte a esta feria de Humanizar la Salud. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y nos han seguido. Muy gentil, muchas gracias. Buenos Gracias, días, hasta buenas luego. tardes. Buenas tardes.